Chicos. Sí. Ah, perfecto, gracias. Siempre pregunto porque a veces esto no me anda bien y no sale. Bueno, seguramente querrán tener una novedad del examen, del parcial. Buen día, Josué. Hemos tenido algunos problemitas con respecto a la corrección automática. No sé si se enteraron por otros cursos. Está todo resuelto. Tengo que terminar de procesar la información. No pude hacerlo. Ayer estuve con muchas cosas y me falta terminar de chequear. Yo calculo que hoy a la tarde van a estar las notas. Por lo que pude ver, nuestro curso está bastante bien, o sea, hay buenas notas. No les puedo adelantar eso nada más. Hay bastantes personas que tienen nota mayor a 7 o mayor a 7, o sea que estarían en condiciones con este examen de seguir con el tema de la promoción. Me alegra la verdad el desempeño de muchos porque el examen fue fue más difícil que el que tomamos en el primer cuatrimestre y bueno, me alegra porque, bueno, de alguna manera la respuesta de ustedes es buena, o se estudiaron y pudieron resolver los problemas. Algunos eran de un nivel medio o medio alto y bueno, me alegra muchísimo. Así que bueno, yo los quería felicitar así como grupo en general porque el desempeño fue bueno y, y bueno, hoy a la tarde, noche van a estar las notas, así que yo se las mando por un mensaje del campus. No sé si quieren hacerme alguna consulta del examen, alguna duda. A ver, alguien escribió algo en el chat. Yo tenía dudas del había un punto que teníamos que calcular la aceleración normal y nos daban de datos el tiempo en que teníamos que calcular, Sí, la aceleración y la velocidad en tiempo cero, ¿cómo es? En coordenadas, pero no coordenadas intrínsecas, sino cartesianas nos daban. Y sí. ahí como que se me complicaba un poco. Claro. Te decían calcular la aceleración normal en un tiempo. ¿Está bien? Sí. Entonces vos lo que tenías que hacer ahí es calcular el vector velocidad para ese instante de tiempo. ¿Mm? ¿Está bien eso? ¿Sabés hacerlo? ¿Te das cuenta cómo hacerlo? Vos tenés la aceleración en función del tiempo, ¿no? Sí, Entonces, fíjate que la aceleración es la derivada de la sí, velocidad. Si querés calcular la velocidad, tenés que integrar en el tiempo la aceleración, ¿no? Entonces vos podés sacar la velocidad en ese sí, instante. ¿Está bien? ¿Y después qué haces? Bueno, si tenés la velocidad en ese instante, sabés que el versor tangente es paralelo a la velocidad. Entonces lo único que tenés que hacer es al versor tangente, lo dividís por perdón, al vector velocidad lo dividís por el módulo del vector velocidad y te va a dar el versor tangente. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? sí, Bien. sí, sí. El problema es que cuando quería pasar las coordenadas cartesianas a coordenadas conversores, había en la aceleración, cuando la pasaba en la coordenada en el eje Y, tenía un número multiplicado por t eh, por versor más otro número. Sí. Entonces, cuando lo quería pasar a versores, me quedaba cero el número que estaba multiplicado por el tiempo. Entonces me quedaba que la aceleración era constante. Eh, No sé, habría que ver Como el que problema entonces no. específicamente. Si querés, ¿sabés qué podemos hacer? Porque Claro, es una sí, duda había que muy verlo. específica. Vos tenés ¿te acordás el enunciado? Mándamelo
y mandame lo que hiciste en una hoja y yo lo miro, ¿te parece? Y te digo en qué te equivocaste, si Bueno, es que hay un error, ¿eh? O te digo cómo hacerlo. es, bueno, ¿Está bien? ahí se lo mando. Gracias. Dale, 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 dale. Lo miro después de clase y te contesto. ¿De acuerdo? Bueno, no sé, ¿alguna otra Sí, sí, duda? muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta del examen? Yo tenía una duda, pero es más que nada teórica. El ejercicio ese del bote de movimiento relativo, ¿tenía una trampita, puede ser, o algo de eso? Porque yo La al verdad es que no principio me pensé acuerdo en bien ese, cómo decía el enunciado, porque eran muchos los de momento relativo. ¿Cómo decía? era el que ¿Recordás? pedía el menor tiempo para recorrer el río. Y yo al principio busqué Ah, la menor trayectoria y me di cuenta después que podía no ser eso, el porque menor tenía tiempo una te decía, velocidad, o te preguntaba el tiempo. decía que tenía velocidad constante el bote. El río Sí. tenía una velocidad hacia la derecha, supongamos, y había que orientar la velocidad del bote para que el tiempo Ah, fuera menor para cruzar. Era eso. sí, 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 sí. Está bien, Eh, perfecto. claro, y la velocidad del río era hacia el este, entonces teníamos que orientar para dónde tenía que ser la dirección de la velocidad del bote constante. Claro, claro. Bueno, en ese problema fíjate que vos tenés que lograr de recorrer el ancho del río con la mayor velocidad, ¿no? ¿Está bien eso? Claro, yo lo orienté O hacia el sea, norte, sí, digamos, pero al principio había el pensado hacia río el que iba, noroeste, el río que iba hacia el este, el río que hacia iba el hacia el este. este, hacia el oeste. Claro, está bien, porque de esa manera vos tenés la máxima velocidad posible en la dirección que tenés que atravesar. Así que está bien. Sí, 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 está perfecto. Claro, Está yo muy al bien. principio había pensado como la menor trayectoria, al principio lo orienté al noroeste, digamos, pero porque pensé que No, no, ese, no, claro, no, no. Está bien lo que hiciste. ah, ok. Está perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si hay alguna duda específica me dicen, ¿eh? Y lo hablamos nos preguntan o nos mandan mensajes. Eh, Igual entiendo yo que eh, en unos días se abre el enunciado, o sea, ustedes van a poder abrir, ver lo que hicieron y lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿eh? A ver, creo que alguien escribió algo en el chat. El TP1 tenés que entregarlo. No hay un lugar para entregar en el campus, el trabajo experimental uno. Se entrega el viernes, creo, ¿no? Este viernes, me parece que puso Federico. ¿No vieron que hay un lugar para entregarlo? Ah, ¿no hay lugar? Bueno, ahora yo le aviso a Federico entonces, ¿eh? Yo le voy a avisar a Federico que falta poner. Está bien, perfecto. Bueno, yo le aviso que falta poner un lugar en el campus para la entrega. Bueno, si les parece, y falta el PDF con las consignas. PDF con las consignas, que es lo que tienen que hacer en el TP. A ver, Matías, ¿qué es el PDF? Ah, no está el enunciado del TP1, ¿eso es lo que me están diciendo? Qué raro. No, debería haber un PDF con la consigna de lo que tienen que hacer. Bueno, está bien, lo miramos. Yo le escribo a Fede. ¿Mm? Le digo a Fede y. Porque yo sé que había un TP1. Esto lo está coordinando Federico. Pero bueno, ahora después le escribo a Federico y lo terminamos de ver. ¿Mm? Bueno, vamos a continuar con el tema de. Eh, A ver, Clara me pregunta, ¿no está todo en el PowerPoint? Supongo que me estás preguntando. El PowerPoint
lo hizo Federico este cuatrimestre, yo no lo miré en detalle, pero me comunico con Federico y lo terminamos de ver, les avisamos bien. ¿Mm? Eh, bueno, vamos a continuar con sistema de partículas, ¿sí? Nosotros, antes del parcial, habíamos hecho una de las ecuaciones más importantes del sistema de partículas. Hoy vamos a ver otra ecuación muy importante, que es la segunda ecuación importante. Bueno, acá hay un listado de problemitas que vamos a hacer, que se los mandé recién, ¿sí? Bueno, repasemos un poquito así rápido el sistema de partículas. Dijimos, un sistema de partículas está formado por n partículas, cada una tiene su posición, ¿sí? Cada una tiene su velocidad, su masa. Definimos el vector cantidad de movimiento del sistema de partículas como la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula. O sea, la cantidad de movimiento de cada partícula es la masa por la velocidad de cada partícula. Pero nosotros encontramos también, ¿sí?, que la cantidad de movimiento total se puede escribir en función de la masa total y la velocidad de un punto especial del sistema de partículas, que es la velocidad, el centro de masa, ¿no? El centro de masa es un punto especial del sistema de partículas y, por ejemplo, nos permite calcular la cantidad de movimiento directamente como la masa total por la velocidad de ese punto. Esto es un punto muy característico del sistema de partículas. Esto lo vamos a usar después en cuerpo rígido. Es un resultado muy importante. Bueno, otra cosa vimos. Vimos que, bueno, ustedes me van parando. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos antes del parcial, pero me van parando si hay dudas. Vimos la primera ecuación fundamental del sistema de partículas, ¿no? Que nos dice que la variación de la cantidad de movimiento, ¿no?, respecto al tiempo, o sea, la derivada de P respecto al tiempo, tiene que ver directamente con exclusivamente las fuerzas externas que están actuando en el sistema de partículas. O sea, cuando yo tengo un sistema de partículas, por ejemplo, acá tengo un sistema formado por dos partículas, tengo fuerzas internas, por ejemplo, la F12, la F21, y fuerzas externas, la F1, la F2. Lo que dice la primera ecuación fundamental es que para saber cómo varía la cantidad de movimiento total, solamente influyen las fuerzas externas. No importa si hay fuerzas internas o si no hay. Y también vimos que la variación de la cantidad de movimiento es la masa por la aceleración del centro de masa. Eso sale, de alguna manera, de derivar esto respecto al tiempo. Si yo derivo esta ecuación respecto al tiempo, de P a dt, bueno, la masa es una constante, nos queda la derivada de la velocidad respecto al tiempo y eso es la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Esa ecuación es válida para n partículas. Esto de que sea discreto continuo tiene que ver con lo que vamos a ver en breve, que es cuerpo rígido. O sea, nosotros ahora estamos tomando partículas que son puntuales y son n partículas puntuales. Pero podría yo tener un continuo. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, no sé si están viendo esto, pero este es un cuerpo rígido. Entonces yo podría decir, este cuerpo rígido está formado por infinitas partículas en forma continua, abarcan todo el cuerpo rígido, ¿no? Entonces estas ecuaciones que estamos haciendo vale para también un cuerpo que sea continuo, ¿no? Como un cuerpo rígido. Bueno, acá esto lo remarcamos. Si bien el movimiento de cada partícula está determinado por las fuerzas externas y las internas, el movimiento del centro de masa está determinado exclusivamente por las fuerzas externas. Ese es un resultado importantísimo de la primera ecuación. O sea, el movimiento de M1, para saber cómo se mueve M1, me importa la fuerza azul y la fuerza roja. Ahora, para saber cómo se mueve el centro de masa, que supongamos que está por acá, me importa solamente cuáles son las fuerzas rojas, ¿sí? Las fuerzas exteriores. Bueno, ¿qué otro resultado importante vimos? Este resultado es, digamos que muy fundamental, porque es el que se va a usar en muchos de los problemas.
en muchos de los problemas, yo les diría que la gran mayoría de los problemas que tenemos en la guía y la gran mayoría de los problemas que se toman en los parciales, en los coloquios, se toman cuando tenemos fuerzas externas nulas, ¿eh? O sea, cuando el sistema está aislado. Si las fuerzas externas son nulas, eso quiere decir que la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es cero, y eso significa que P, el vector P, es una constante de movimiento. ¿Mm? Bueno, acá lo ponemos como resultado 2. En un sistema aislado, la cantidad de movimiento del sistema de partículas es constante. O decimos que el vector P es una constante de movimiento. Bueno, nosotros hemos usado este resultado para resolver algunos problemitas. Vimos dos clases, ¿no?, de sistema de partículas, pero en particular lo usamos cuando vimos, por ejemplo, choque, ¿no? Cuando vimos choque de partículas, choques en una dimensión, choque en dos dimensiones. ¿Se acuerdan qué tipos de choques podemos tener? Eso es lo último que vimos. ¿Cómo se llamaban los choques? Había dos choques muy característicos. Elástico y plástico. Perfecto. El elástico tenía la particularidad que además de conservarse la cantidad de movimiento, se conserva la energía. Ese es el choque elástico. Entonces, cuando yo planteo un choque elástico, tengo que plantear las dos ecuaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije al final de la última clase que vimos esto? Es que la ecuación de conservación de la energía implica, bueno, la energía cinética que va a la velocidad al cuadrado. Y eso a veces es un problema para despejar, justamente porque está al cuadrado, nada más que por eso. Entonces hay una versión equivalente, que tiene que ver con las velocidades relativas. Entonces, cuando uno trabaja con choque elástico, puede trabajar con conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía, o si no, con las otras dos versiones, que es conservación de la cantidad de movimiento y velocidad relativa de 1 respecto a 2 cambia de sentido, antes y después del choque. El otro choque, como ustedes bien me están diciendo, es el choque plástico. Esos son los dos grandes choques que vamos a ver en la mayoría de los problemas. El choque plástico tiene la particularidad de que después del choque, las dos partículas se van unidas. Eso significa que la velocidad final es la misma. Bueno, ustedes ya pueden hacer varios problemas. De hecho, hay una chica que me preguntó el domingo cuáles problemas se podían hacer. Yo ya les dije, está en el foro. Y bueno, la idea de la clase de hoy es en que vamos a empezar a ver la segunda ecuación fundamental. La segunda ecuación fundamental está asociada con una magnitud que ya empezamos a ver, que es el momento angular. Estos son sinónimos, ¿no? Momento angular, cantidad de movimiento angular, impulso angular, momento cinético, son todos sinónimos de lo mismo. O sea, para una partícula definimos la cantidad de movimiento o impulso lineal P como la masa por la velocidad. ¿Está bien? Pero también para una partícula definimos el momento angular. ¿El momento angular, cómo se calcula? Bueno, primero, el momento angular, acuérdense, se calcula respecto de un origen, después respecto a un centro, ¿no? Entonces, el momento angular, yo elijo un centro y lo que hago es hacer el producto vectorial entre el vector posición, que me indica dónde está la partícula, y la cantidad de movimiento o impulso lineal. Yo hago ese producto vectorial, si hago el producto vectorial de dos vectores, ¿sí?, el resultado del producto vectorial es perpendicular al plano que forman. Entonces acá el momento angular está perpendicular a R y a P, porque estoy hablando de un producto vectorial. Entonces el momento angular va hacia arriba acá. ¿Me siguen? Esto ya lo vimos, ¿no? Hicimos algunos problemas, ¿se acuerdan? Hicimos el del péndulo cónico, hicimos el problema de la Tierra girando alrededor del Sol. El problema de la Tierra girando alrededor del Sol, que lo resolvimos en su momento, hace unas clases atrás, es un problema de la guía, así que ese lo pueden encarar también. Bueno, acá está un poco el tema del producto vectorial. Si yo tengo dos vectores, R por P, acuérdense, hay que usar la regla de la mano derecha. Háganse ustedes, miren mi mano y háganlo en su casa. R, producto vectorial con P, va para arriba. Si tuviera que hacer P, producto vectorial con R, iría para abajo, pero no es el caso. R, producto vectorial con P, háganlo con la mano ustedes ahora.
da para arriba. Una propiedad que nosotros vimos del momento angular es que el momento angular depende del punto que yo tomo para hacer el cálculo. ¿Está bien? Entonces yo puedo tomar el momento angular acá, en el punto O, es un punto fijo. Por ejemplo, puede ser el origen de coordenadas de un sistema de referencia. O puedo tomar otros puntos. Nosotros vimos que para un sistema de partículas hay un punto muy especial que es muy importante y que tenemos que empezar a hacer cuentas respecto a ese punto. Ese punto se lo llama centro de masa. Entonces, después, más adelante, en unas transparencias más, vamos a ver que vamos a calcular el momento angular respecto al centro de masa. Pero no se hagan lío, es lo mismo que lo que hacemos cuando calculamos respecto a un punto. Chicos, si no entienden algo, yo sé que están con el tema del parcial y uno a veces cuando termina, me pasaba, cuando uno cursa, se quedó con el primer parcial y dice, bueno, ya me relajo, tranquilo, y a veces cuesta volver a empezar a ver temas nuevos. Pero me van haciendo preguntas. Si voy rápido y no entienden, por favor párenme y vamos haciendo preguntas. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Vamos bien? Con el tema de ¿Sí la o mano no? derecha, siempre tenemos que poner los dos vectores como si estuvieran en el cero del producto. Claro, para hacer producto vectorial, decís vos, para hacer producto vectorial. Claro, porque Esto yo que hice yo acá, claro. Sí, poner los para no confundirte en el sentido, poner los dos vectores en el cero y haces R sobre P. Haces así. Usás los dedos de la mano esta es mi mano derecha. Usás los dedos, haces A o R sobre P. El dedo gordo me da la dirección del resultado, el sentido, digamos. Si yo hiciera P sobre R, tengo que poner la mano así, porque el P va sobre el R. No sé si ustedes lo están viendo ahí, probablemente lo estén viendo al revés, por eso les pido que hagan ustedes en sus casas. Me parece que como está en espejo, me parece que está al revés, ¿no? ¿Lo ven igual ustedes? No, lo ven Sí. mal, ¿no? No, sí, R sí. sobre P, háganlo ustedes con sus manos. Miren la mano de este señor que está acá. Hagan R sobre P en sus casas, ahí. Pongan la mano del R sobre el P. Y van a ver que el dedo gordo le va para arriba, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Me siguen? ¿Se entiende cómo hacer el producto vectorial entonces? Sí, sí, sí. Está acá. ¿Sí? Bueno, ustedes me van parando y me van preguntando. Bueno, acá ya lo puse, el momento angular depende del centro de momentos. Bueno, también vimos, ¿se acuerdan? ¿De qué dependía la variación del momento angular? O momento cinético. Acá hicimos esta cuenta, derivamos respecto al tiempo el momento angular, entonces tenemos que derivar un producto. Cuando derivamos un producto, derivo el primero, ¿sí? O sea que me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Está bien? El primer término, fíjense, de R a dt es la velocidad. Y el P es paralelo a la velocidad también. Entonces, acá me queda la velocidad por un vector paralelo a la velocidad. Como son paralelos, el producto vectorial vale 0. Y acá me queda R, producto vectorial con la derivada de P respecto al tiempo, pero eso usando la segunda ley de Newton en su versión general, eso es la fuerza. Entonces, la fuerza resultante. Entonces, lo que vemos es que el momento angular varía respecto al tiempo, la derivada tiene que ver con el torque o momento de la fuerza resultante respecto del punto O. Entonces habíamos visto esta ecuación. La derivada del momento angular respecto al tiempo es el torque de la fuerza resultante respecto de ese punto O. O sea, acá tanto L como el torque dependen del punto O. El punto O es un punto fijo. También es un punto fijo que se encuentra en el sistema de coordenadas. Entonces, si el torque de la fuerza resultante es nulo, entonces el vector momento angular no cambia. Por ejemplo, esta propiedad que estamos marcando acá, la usamos cuando estuvimos trabajando, por ejemplo, con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Se acuerdan que calculamos la velocidad
en el punto más cercano en función de la velocidad del punto más alejado, en la órbita elíptica. Repasen lo que estuvimos viendo cuando vimos momento angular. Bueno, vamos a presentar ahora la segunda ecuación fundamental. La segunda ecuación fundamental, así como la primera ecuación fundamental está asociada con el impulso lineal o cantidad de movimiento, y vimos que la cantidad de movimiento o impulso lineal no cambia si las fuerzas externas son cero, ¿no? Eso es lo que vimos. La segunda ecuación fundamental está asociada con el momento angular. Una cosa que es una propiedad que es importante, de alguna manera, el impulso lineal lo asociamos al centro de masa. ¿Por qué? Porque el impulso lineal se puede escribir como la masa por la velocidad del centro de masa. Entonces, de alguna manera, la primera ecuación fundamental nos dice cómo se está moviendo el centro de masa. Si uno quiere saber cuál va a ser la trayectoria del centro de masa, tiene que pensar en la primera ecuación fundamental. En cambio, la segunda ecuación, que ahora vamos a presentar, está asociada con el momento angular. Y el momento angular, ¿con qué tipo de movimientos está asociado? Esto es una pregunta quizás un poquito más compleja. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con rotaciones? Claro, perfecto. Walter, la chica que habló, perfecto, con rotaciones. Esto es una cosa que vamos a empezar a entender. El tema más difícil de la materia es cuerpo rígido, ¿sí? Que lo vamos a empezar a entender de a poquito. El cuerpo rígido, las ecuaciones de cuerpo rígido están asociadas con estas dos ecuaciones que estamos hablando ahora. La primera ecuación fundamental y con la segunda, que la vamos a presentar ahora. La segunda ecuación fundamental tiene que ver con rotaciones. ¿Con rotaciones respecto de qué? Bueno, respecto a un punto. Nosotros vamos a ver que ese punto puede ser el centro de masa. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a presentar la segunda ecuación y cómo se demuestra. Entonces, yo tengo un momento cinético o impulso angular de un sistema de partículas. Tengo un sistema de n partículas. Acá tengo, por ejemplo, las 4 partículas que habíamos visto antes, ¿no? Y acá tengo un punto O. Entonces voy a calcular el momento angular de cada partícula, Acuérdense, el momento angular es perpendicular a los vectores R y P. Entonces, por ejemplo, yo, para el momento angular total, ¿cómo lo calculo? Bueno, como la suma de los momentos angulares de cada partícula. Entonces, el momento angular total es la suma de la posición de cada partícula por la cantidad de movimiento o impulso lineal, que acá está escrito. Esto, acuérdense, lo hacemos respecto, acá no lo puse, vamos a ponerlo. Estamos haciendo, por ejemplo, respecto del centro O. Estoy calculando respecto del centro O. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, el momento angular total del sistema de partículas es igual que lo que habíamos hecho con la cantidad de movimiento. Es la suma de las contribuciones de cada partícula. Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos, por ejemplo, yo tengo acá R1 y tengo B1, hago el producto vectorial, me da perpendicular. Entonces tendría que salir de plano, ¿no? Acá también, hago R2, B2, esto está en 3 dimensiones, si querés, eso está en perspectiva. Acá calculé los vectores, L1, L2, L3, L4. El L total, entonces, el L total es la suma de cada uno. Lo ponemos, si ustedes acá, para que quede claro. El L total del sistema de partículas, en este caso, directamente es L1, ¿sí? Más L2, siempre medida respecto al mismo centro, ¿no? Vamos a poner L total respecto de O, L1 respecto de O, L2 respecto de O, más L3 respecto de O, más L4 respecto de O. Bueno, ¿qué queremos hacer ahora? Vamos a querer ver de qué depende la variación del momento angular total.
O sea, vamos a tomar una cosa muy simple. Vamos a tomar un sistema formado solamente por dos partículas. Yo tengo una partícula 1, tengo una partícula 2, ¿sí? Esas partículas están ubicadas en posición R1 y R2, y vamos a pensar que sobre esas partículas actúan fuerzas internas, igual que antes, fuerzas internas, ¿sí? Y fuerzas externas. La F1, la F21, las que están en azul son fuerzas internas, y las que están en rojo son fuerzas externas. Entonces acá tenemos un sistema de partículas muy simple, dos partículas. Lo hacemos con dos partículas para que vean que la cuenta es muy fácil. Lo que estamos haciendo para 2 vale para n, y vale para infinitas partículas, es lo mismo. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la variación de la cantidad de movimiento, del impulso angular de la partícula 1? ¿No? ¿Qué es? Bueno, es el torque de las fuerzas que actúan sobre la partícula 1. Sobre la partícula 1 actúan dos fuerzas, la fuerza externa, la F1, y la fuerza interna, la F12. ¿Está bien? O sea, esto me indica cómo varía el momento angular de la partícula 1. Lo mismo vamos a decir de la partícula 2. El momento angular de la partícula 2 varía de acuerdo a las fuerzas externas. O sea, hasta ahora no tenemos ninguna diferencia con lo que habíamos visto antes. Tenemos fuerzas externas y tenemos fuerzas internas, ¿no? La externa es la F2, la interna es la F21. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular cómo varía el momento angular total. Vamos a escribir acá, fíjense, el momento angular total, el L1, el L total, digamos, es L1 más L2. L1 más L2. Si yo quiero saber cómo varía respecto al tiempo, ¿no? Hago la derivada de esto respecto al tiempo, la derivada del L respecto al tiempo, tengo que derivar respecto al tiempo cada una de los términos, ¿no? Que es lo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, entonces, ¿qué hago? La derivada de uno y la derivada del otro es lo que obtenemos de este lado. Es esto más esto. O sea, es el torque 1 más el torque 2. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bueno, pero fíjense que hay una cosa en el medio que yo puse y no está del todo claro. Acá miren, la F12, la fuerza 1,2, ¿cómo es con respecto a la fuerza 2,1? Sí, igual, En sentido contrario. pero pues, Y de sentido contrario. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá podemos poner, fíjense, en lugar de poner F12, podemos poner menos F21. F21. Ahora, cuando yo sume, cuando haga la propiedad distributiva, fíjense, R1 por F1 lo tengo acá. R2 por F2 lo tengo acá. Después, R2 por F21, R2 por F21 está acá. ¿Sí? Y R1 por menos F21 es lo que termino teniendo acá. ¿Me siguen cómo hice esta cuenta o se perdieron? ¿Está claro o quieren que lo hagamos en detalle? Si puede Está hacerlo claro. mejor. Dale, buenísimo. A ver, no me acuerdo si acá abajo sigue algo más. No, vamos a hacerlo, a ver. Bueno, lo vamos a hacer por acá. Lo que yo les digo es, el torque 1, vamos a escribir este término, miren, fíjense, vamos a escribir este término. A ver, ponemos, el torque 1 es R1, producto vectorial, hago propiedad distributiva, producto vectorial con F1. Estoy haciendo propiedad distributiva, uy, perdón.
A ver. Estoy haciendo propiedad distributiva de el primer término, ¿sí? Estoy haciendo esto por esto. R1 por F1. Ahora voy a hacer R1 por F21. Por F12, pero en realidad F12 es menos F21. Estas dos cosas son iguales. Entonces voy a escribir acá más R1, más R1 por menos F21. ¿Sí? Pero por hacerlo rápido me sale mal. Vamos a borrar esto. Bueno, R1 por F21, vector. Y ahora hacemos la propiedad distributiva. Vamos a calcular el torque 2. El torque 2 es R2. Ay. El torque 2, vamos a hacer esto. R2 por F2, R2 por F21, ¿no? O sea, el torque 2 me queda R2 por F2, que son las fuerzas, F1 y F2 son las fuerzas externas. R1 y R2 son las fuerzas externas. Y acá me queda más R2, producto vectorial, con F21. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Fíjense, el primer término, este, lo tengo acá. ¿Sí? El primer término del torque 2 está acá. ¿Y ahora qué hago? Acá tengo F21 y acá tengo F21, pero acá lo tengo con un signo menos. Entonces el signo menos se lo pongo al R. Yo este signo menos que tengo acá, se lo puedo asociar al R. Y entonces saco F21 de factor común y me queda R2 menos R1, R2 menos R1, producto vectorial con F21. ¿Entendieron esta cuenta? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Las fuerzas internas en el momento angular sí influyen, pero en la cantidad de movimiento no. Solo para que me quede claro. Ahora vamos, pará, no te adelantes. Está buena la pregunta, mira, es una pregunta muy interesante la que hiciste vos. Ahora yo te pregunto, a ver, R2 menos R1, ya que lo preguntaste vos, ¿en qué dirección va? ¿Cómo se calculaba R2 menos R1? R2 menos R1. Haciendo la diferencia. Muy bien. Hay que hacer la resta. ¿Y cómo se hacía la resta? O sea, ¿Te acordás resta eso? exponente. Deberían vector Pero geométricamente había una manera fácil de hacerla. ¿Te acordás? Ah, no te escuché. Haciendo lo del paralelogramo. Sí. Haciendo el paralelogramo, está bien, pero nosotros, ¿te acordás que habíamos demostrado que el vector resta tenía que ver con Esa distancia. el vector que une los dos extremos de los vectores? ¿Eso se acuerdan de eso, chicos? Sí, ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y esto lo habíamos llamado R12 en algún momento. Creo que cuando hicimos lo de fuerza gravitatoria, pero no importa. Lo importante es que yo les pregunto, ¿cómo son estos vectores azules con respecto al vector resta? ¿Cómo son? Paralelos. 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 ¿Y entonces el producto vectorial cómo va? ¿Cuánto vale? 0. 0. ¿Entonces influyen No. las fuerzas internas? No. ¿Influyen o no influyen? No. No influyen. A ver, no influyen, pará, un momentito. ¿Influyen o no influyen? Ojo. No influyen si en todos los casos las fuerzas internas son de este estilo. Este tipo de fuerzas internas reciben un nombre especial. Se las llama fuerzas centrales. Si las fuerzas son centrales, por ejemplo, la fuerza gravitatoria es una fuerza central.
la fuerza eléctrica, que la van a ver en Física 2, el cuatrimestre que viene, es una fuerza central. Si yo tengo una fuerza central, entonces no me influye. Ahora, ¿hay alguna fuerza que no sea central? Sí, hay una fuerza que van a ver también en Física 2. La fuerza magnética no es una fuerza central. Entonces, en la fuerza magnética va a influir las fuerzas internas. Lo que hacemos en Física 1 esencialmente es trabajar con fuerza gravitatoria. Entonces, lo que vamos a decir es que para fuerzas centrales es válido que no influyen y eso se hace cero. Y entonces, el momento angular depende exclusivamente del torque de las fuerzas externas. ¿Está bien? Esto vale solamente para fuerzas centrales. Las fuerzas centrales son aquellas fuerzas que la dirección está dada por la recta que une los centros de las masas, o los centros de los cuerpos. Esas son fuerzas centrales. La fuerza eléctrica, ustedes van a ver que puede ser atractiva o puede ser repulsiva, pero actúa sobre la recta que une los centros de las masas. Entonces la fuerza eléctrica también es una fuerza central. Ahora, si yo tengo una fuerza que no es central, como la magnética, esto ya deja de valer. A los efectos de lo que nosotros vamos a hacer en Física 1, nos vamos a quedar con esta ecuación. El momento angular respecto al tiempo varía si yo tengo torques de fuerzas externas, exclusivamente. Si hay fuerzas internas, no influye. ¿Está bien? Bueno. Entonces, si bien la variación del momento angular de cada partícula está determinado tanto por el momento de las fuerzas externas como las internas, el resultado de la ecuación fundamental 2 es que la variación del impulso angular de un sistema de partículas está determinado exclusivamente por el momento de las fuerzas externas. Asumiendo, como dijimos, que las fuerzas internas son fuerzas centrales. ¿Qué es lo que vamos a suponer en Física 1? En Física 1, la única fuerza a distancia que vamos a trabajar es la fuerza gravitatoria. Y la fuerza gravitatoria es una fuerza central. Así que para Física 1 vamos a tomar este resultado como el resultado de la ecuación 2, de la segunda ecuación fundamental. Eso lo escribimos ahora en una ecuación, pero una cosa que es importante es que si tenemos un sistema aislado, ¿el sistema aislado qué era? Era cuando no había fuerzas externas, ¿sí? O si en el sistema de partículas el torque de las fuerzas externas es nulo, si yo tengo que el torque es nulo, porque, por ejemplo, el R y las fuerzas externas son paralelos, o no hay fuerzas externas, en esas circunstancias, el impulso angular es una constante. O también decimos que el vector impulso angular total es una constante de movimiento. ¿Está bien eso? O sea, lo importante acá es que tenemos esta ecuación que es muy equivalente, fíjense, si quieren le escribimos las dos ecuaciones, a la primera ecuación fundamental. Vamos a escribirlas las dos aquí, para que quede claro. La primera ecuación fundamental tenía que ver con el impulso lineal o cantidad de movimiento. Y nos decía que esto tenía que ver con las fuerzas externas. Y la segunda ecuación nos dice que el momento angular respecto de un punto O tiene que ver con el torque de las fuerzas externas respecto de ese mismo punto O. Tanto el torque como el momento angular dependen del punto O. ¿Está bien? ¿Está acá? ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer un problema. Este problema es un problema emblemático, porque es un problema que se toma, muy común se toma este problema, con astronautas, con patinadores sobre hielo. Vamos a hacerlo en detalle, es un problema muy lindo, un problema muy rico. Vamos a estar un rato con este problema. Miren, el problema dice así.
2 astronautas de 80 kilos cada uno se encuentran en el espacio alejados del planeta en cercanías de una nave espacial. Se aproximan siguiendo caminos paralelos separados 3 metros. O sea, están por caminos paralelos, la distancia entre los caminos son 2 paralelas, están separadas 3 metros. No sé si ven mis manos, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Están viendo mis manos? Sí, Bien. sí. Sí. Los astronautas llevan velocidades de igual dirección y sentido opuesto, y de módulo igual a 5 metros sobre segundo, medidos de la nave espacial. El primer astronauta transporta una barra de masa despreciable cuya longitud es 3 metros. El segundo sujeta el extremo de la barra cuando pasa a su lado, ¿no? O sea, está un astronauta, mi mano es un astronauta, lleva la barra, este anteojo es la barra, y pasa el otro, y cuando se juntan, el otro se agarra, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver un esquema. Acá tenemos al astronauta 1, acá tenemos al astronauta 1, que se mueve, por ejemplo, hacia la derecha. Esperen que quiero poner el cursor. El astronauta 1 se mueve hacia la derecha con una velocidad v1. El astronauta 2 se mueve hacia la izquierda. Estos caminos están separados 3 metros. El astronauta 1 es el que lleva una barra que está, supongamos que está por acá. Cuando se juntan en el medio, los dos se quedan agarrados a la barra. ¿Y qué les parece que pasará ahí? Se agarran a la barra y ¿qué pasará? Empieza a rotar. Empiezan a rotar, claro. Está bien, empiezan a rotar. Ese es el problema que tenemos que plantear. Entonces el problema tiene distintas partes. Tiene distintas partes que es muy interesante que analicemos. Son todas cosas nuevas lo que vamos a hacer ahora. Miren, la parte A del problema dice escribir la posición del centro de masa en función del tiempo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. La parte B dice analizar y justificar si se conserva la cantidad de movimiento, el impulso angular medido desde el centro de masa y la energía durante este proceso. Ahora vamos a ver eso. Y después el problema tiene una segunda parte. El problema dice, uno de los astronautas va tirando de la varilla, ¿sí? Y se va acercando al otro, se va acercando, ¿está bien? Tira de la varilla y se acerca. De tal manera que la distancia ahora es 1,5 metros. Entonces nos preguntan que contestemos las que antes. ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento? ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con el momento angular? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular la posición del centro de masa. Para eso, vamos a tomar un sistema de coordenadas. Yo tomé este sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, fíjense que en este sistema de coordenadas, la posición I del astronauta 1 es constante, porque el astronauta 1 se mueve en el eje X, ¿no? En dirección X. La posición del astronauta 1 es directamente el largo de la barra, que son 3 metros. ¿Está bien eso? La posición I del 2 es 0, siempre. Y tenemos que las posiciones X, tanto del 1 como del 2, van variando en el tiempo. Entonces vamos a escribir acá, yo ya lo tengo escrito. Fíjense, tenemos la posición 1, I es 3 metros. La posición 2, I es 0 metros. La posición X del astronauta 2, bueno, es la distancia A que tenga acá, que no la conozco. A mí no me dan este dato. Me dicen, bueno, acá esto es A, no lo tengo. No sé de dónde parte el movimiento del astronauta 2. Entonces lo pongo como un movimiento rectilíneo uniforme. Posición inicial menos velocidad por el tiempo. Y lo mismo hago de la posición X del astronauta 1. Es velocidad por tiempo. ¿Me siguen hasta acá cómo estoy escribiendo esto? La posición del 1, la posición del 2. Las velocidades, ¿no? La velocidad del 1 es 5 metros segundo por inversor. La velocidad 2 es menos 5. Va en la dirección de X negativa. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De cómo escribir esto?
Me quedó una duda respecto a por qué en X2 es a menos 5 metros. Bueno, porque vos pensás que la velocidad del 2, la velocidad del 2 es en la dirección de x negativas, ¿no? Acá el x crece hacia la derecha, la velocidad del 2 es menos 5 por inversor. Entonces, yo lo que estoy usando acá es la ecuación de MRU, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, porque se mueve a velocidad constante. Digo, bueno, x de t, Ah, esto es lo que perdón, es estoy la usando. ecuación. Sí, 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 no lo había notado. Perdón, pensé que estaba escribiendo la posición en No, X nada no más. importa. X0 más b por t, ¿no? Esta es la ecuación que estoy haciendo. Entonces, el tiempo es una variable. La posición inicial no la conozco, la escribo como A. Y la velocidad es negativa. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la posición del centro de masa? ¿Cómo había que calcularla? ¿Se acuerdan? ¿Que hicimos alguna cuenta de cálculo de posición del centro de masa? ¿Qué había que hacer? ¿Qué hacíamos? Usábamos una fórmula, ¿se acuerdan? Era x1 por m1 más x2 por m2 dividido la masa total, ¿no? x1 por m1 por x1 más m2 por x2 dividido la masa total, que es la suma de las masas. Entonces, fíjense que los dos astronautas tienen la misma masa, o sea que es directamente 80 kilos por 80. Acá no confundan este m con el m que es metro. Entonces, el x1 es 5 metros segundo por tiempo, y el x2 es a menos 5 metros segundo por tiempo. Fíjense que acá, como las masas son iguales, y las velocidades son iguales, la parte del tiempo se simplifica porque son exactamente iguales. O sea, yo voy a poder simplificar esta parte con esta parte. Cuando haga propiedad distributiva, entonces acá directamente me queda m1 por a dividido 2m1. Entonces el m1 se va a simplificar con el m1 y me queda a sobre 2. Entonces la posición del centro de masa es a sobre 2. Y fíjense qué interesante, no depende del tiempo, está fija. Ahora vamos a ver si eso está bien o está mal. Nosotros vimos alguna cosa de cuándo estaba fija la posición del centro de masa. Bueno, vamos a calcular el I del centro de masa. Hacemos la misma cuenta. La masa por la posición I más la masa del 2 por la posición I, dividido la masa total. Entonces la masa por 3 metros más la masa por 0 dividido 2 veces la masa total. Bueno, esto nos va a quedar 3 dividido 2, que es 3 medios directamente. 3 medios de metro, ¿no? Este m es metro, no es la masa. ¿Se entiende? Vamos a escribirlo acá para que lo tengan. Este m es la unidad metro, la unidad del sistema internacional. No es la masa. ¿Está bien esto? ¿Se entiende hasta acá? ¿Está claro? Sí, sí. Bien, vamos a seguir entonces con el problema. Este problema es un problema muy interesante, es un problema que se toma así como lo pongo acá, o se toma con velocidades distintas y con masas distintas. En esas circunstancias es un poquito más difícil, pero no es mucho más difícil, es lo mismo. Si las masas y las velocidades son distintas, ustedes van a ver que la posición del centro de masa no está fija. Acá está fija. La posición del centro de masa está en este punto que yo marqué con rojo acá. Es 3 medios es 1,5, ¿no? 3 medios. La posición I es 1,5. La posición I es 1,5. 1,5 metros. Y la posición X es A sobre 2. Y está fija, no cambia. Bueno, eso no cambia porque las masas son iguales y las velocidades son iguales en el sentido contrario. Si las masas fueran distintas o las velocidades fueran distintas, ahí la posición de centro de masa va a empezar a moverse. Pero no es mucho más difícil. Después lo podemos pensar. Quiero que ustedes, yo me parecía que era importante hacer este problema para que ustedes empiecen a entender cómo calcular el momento angular. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer acá es hacer una cuentita previa. Bueno, fíjense que cuando los dos astronautas llegan, ¿no?,
a la posición donde se encuentra el centro de masa, ahí se agarran de la barra, ¿no es cierto? Se agarran de la barra y, como dijo algún compañero recién, si los dos están agarrados de la barra, van a empezar a rotar. Van a empezar a rotar. ¿Mm? Entonces, cuando se agarran de las barras, bueno, lo que tenemos es, de alguna manera, la fuerza, ¿no? Cada uno queda agarrado a la barra y hay una fuerza tipo, como si fuera la tensión de una cuerda, ¿no? Esta es una fuerza de una barra, pero son unas fuerzas que van en el sentido del centro de masa. En este sentido, yo tengo fuerzas. ¿Cómo son estas fuerzas? ¿Son externas? ¿Son internas? ¿Cómo lo podemos? Interna. Claro, las podemos pensar como fuerzas internas, ¿está bien? Como fuerzas internas. ¿Mm? Entonces, fíjense, la sumatoria de fuerzas externas es 0. ¿Mm? Y la cantidad de movimiento es una constante. Esto es la primera ecuación, ¿no? Esta es la primera ecuación fundamental. Si la cantidad de movimiento es una constante, quiere decir que la velocidad del centro de masa es una constante. ¿Mm? Entonces voy a calcular la velocidad del centro de masa. ¿Cómo la calculo la velocidad del centro de masa? Es la masa por la velocidad de uno de ellos, más la masa por la velocidad del otro, dividido la masa total. Yo calculo la velocidad del centro de masa, y como tienen masas iguales y velocidades iguales en sentido contrario, veo que la velocidad del centro de masa es 0. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando vimos la primera ecuación fundamental, hay una cosa que yo marqué como resultado 4, que era que si yo tenía un sistema aislado cuya velocidad del centro de masa era 0 en algún momento, la posición del centro de masa no cambiaba, era una constante. ¿Sí se acuerdan de eso? Lo usamos para resolver un problema que no me acuerdo si era... ¿Qué problema hicimos? El problema de los chicos que estaban con la taza de café. Ahí la posición del centro de masa es constante. ¿Por qué la posición del centro de masa es constante? Porque la velocidad del centro de masa es 0. ¿Mm? Bueno, acá tenemos lo mismo. Lo que estamos diciendo es que si yo tomo este sistema de coordenadas, ¿Mm? La posición del centro de masa, que es esto, ¿sí? Esta es la posición del centro de masa, no cambia en el tiempo. ¿Me siguen hasta acá? Díganme si entienden, porque la vamos a ir complicando un poquito. Cada vez se va complicando un poquito más, pero no es muy difícil. Si ustedes entienden paso por paso, van a entender todo. ¿Mm? La posición del centro de masa es una constante respecto de este centro, ¿no? de centro de momentos. ¿Mm? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el momento angular, ¿sí? Bueno, entonces volviendo a lo que dijimos antes, recién calculamos la posición del centro de masa y me dio constante. ¿Por qué me da constante? Bueno, me da constante porque estamos en la condición del resultado 4. El resultado 4 es este, ¿no? ¿Mm? Acá estamos usando resultados de la primera ecuación. Vamos a calcular el momento angular de cada partícula y el momento angular del conjunto respecto del centro O, respecto del sistema de coordenadas. ¿Mm? Fíjese acá una cosa importante, cómo tomé el eje Z. El eje Z va para afuera de la pantalla, porque el producto vectorial de X por Y me tiene que dar Z, ¿no? Entonces va para afuera de la pantalla. Háganlo ustedes en su casa, con la mano, y van a ver que el eje Z lo tengo que dibujar para afuera de la pantalla. Eso se dibujaba con un puntito, ¿se acuerdan? Para afuera de la pantalla era un puntito. Una cruz era para adentro de la pantalla. Bueno, Teo me pregunta a dónde había salido A en el punto anterior. Bueno, A en realidad no me lo dan en el problema. Yo digo, el A es la posición inicial que tiene el astronauta. Bueno, A es un número desconocido, es la posición inicial. ¿Está bien, Teo? Entonces, lo que estamos viendo, yo no sé de dónde sale el movimiento del A. El movimiento del astronauta 2. Digo, está en una posición inicial. Y lo que estamos viendo es que la posición del centro de masa no cambia, queda siempre fija en el mismo lugar. Los dos se van moviendo, ¿sí? Y después no cambia. Cuando esto empieza a rotar, a ver, una pregunta. Cuando esto empieza a rotar,
¿El centro de masa les parece que se moverá? No. No, No. no se mueve. El centro de masa queda fijo. ¿Y por qué? Porque sigue valiendo esta condición. Estamos en esta condición. No hay fuerzas externas. Los astronautas están alejados del planeta. Están solitos en el espacio. Lo único que tenemos son dos fuerzas internas, esas dos fuerzas F, la fuerza de la barra. Entonces la posición del centro de masa sigue siendo fija, no cambia. ¿Mm? ¿Está bien? Profe, si la velocidad... Con velocidad distinta, discúlpame, con velocidad distinta sí se mueve el centro de masa, Walter. ¿Quién quería preguntar algo? Sí, eso mismo iba a preguntar. Claro. Con velocidades distintas después está bueno para que lo hagan, pero primero hagamos este que es el más fácil, después el otro no van a ser mucho más difíciles. Lo que vamos a ver acá es que los dos astronautas van a empezar a rotar alrededor del centro de masa. ¿Está bien? Y como no hay rozamiento, van a seguir moviéndose ahí como locos alrededor del centro de masa en forma infinita, digamos. ¿Mm? Cuando tienen distintas masas o distintas velocidades, lo que va a pasar es que, aparte de rotar, el centro de masa se va a mover. Se va a mover para un lado o para el otro, depende de cuál sea el que tenga más velocidad o más masa. Pero básicamente no es mucho más difícil cuando tienen distintas masas. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta, acá está hecha. Vamos a hacerlo en detalle. De la posición del centro de masa, perdón, la posición, vamos a calcular el L1, el momento angular, medido respecto del centro O. El punto es el punto O. Ahora les explico cada una de estas cosas, para que entiendan bien. Yo quiero poner el origen, el observador en el punto O, acá. Entonces, en general, si yo tengo mi sistema de coordenadas, ¿sí? Mi sistema de coordenadas, acá está el punto O, acá está el punto O, acá está el eje Y, acá está el eje X. El astronauta 1 se va a encontrar en una posición R1. ¿Sí? ¿Cómo escribimos la posición R1? Bueno, la escribimos usando la coordenada X1 por Y versor más la coordenada Y por J versor, ¿no? Bueno, fíjense, acá, esto es lo que escribí acá. La coordenada Y es 3 metros por J versor. La coordenada X variaba en el tiempo. La ponemos así. Este es el X1. Este es el X1. Esto de acá es el Y1. Entonces, X1 por Y versor, Y1 por J versor me da el R1. Para calcular el momento angular, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un producto vectorial con la masa por la velocidad. La velocidad 1, ya habíamos dicho, es 5 metros segundo por Y versor. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo acá tengo dos términos, ¿no? Tengo dos términos. Tengo Y versor, J versor, y acá tengo un producto vectorial. Entonces yo tengo que hacer una distribución acá. Tengo un primer término, vamos a escribirlo acá, que es 5 metros por tiempo, por Y versor, producto vectorial, con 80 kilos, por 5 metros segundo, perdón. $5 metros segundo por Y versor, ¿no? O sea, estoy haciendo propiedad distributiva acá. Hago esto, a esto de acá,
lo multiplico por esto, porque tengo un producto vectorial acá. ¿Mm? ¿Cuánto vale esto? 5 metros por t por inversor, por 80, 5 metros por segundo por inversor. ¿Cuánto vale? 0. ¿Por qué? ¿Por qué vale 0? Porque son paralelos. Exactamente. Bien, ahí es un producto vectorial. Acá tengo inversor. Inversor, producto vectorial con inversor, es 0. ¿Mm? Inversor con inversor es 0. Y entonces, bueno, la primera parte vale 0. Me queda la segunda parte. Tengo 3 metros J versor por 80, 5 metros inversor. J versor, producto vectorial con inversor, Daría ¿cuánto menos, vale? menos K. Menos K, exactamente. Menos K. Muy bien. Entonces acá lo que estamos viendo es que el momento angular del astronauta 1 es un vector que vamos a llamar L1 que va para adentro. ¿Está bien? Va para adentro de la pantalla. Este es el L1, 0. ¿Está bien? El momento angular del astronauta 1 respecto de este punto O. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos 3 por 80 por 5 y nos da 1200. ¿Y qué unidad nos queda? Fíjense, kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Esta va a ser la unidad del L. El L, en el sistema internacional, el momento angular, se mide, esto ya creo que lo vimos, cuando vimos momento angular, pero lo remarcamos, es kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Esa va a ser la unidad del momento angular. ¿Mm? Entonces tenemos el L del astronauta 1. ¿Está bien? Es menos 1200 kilogramos metro cuadrado segundo por cada versor. ¿Mm? Vamos a hacer lo mismo con el astronauta 2. El astronauta 2 tiene una posición X, ¿sí? Tiene una posición X. La posición Y, ¿se acuerdan que era? Bueno, es 0, acá lo vemos, ¿no? La posición Y es 0. Y la velocidad va en la componente X también. Entonces, inversor por inversor va a ser 0. ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El momento angular total del sistema de partículas es este. ¿Mm? Entonces, el momento angular del astronauta 1 es este. El momento angular del astronauta 2, ¿cuánto decimos que vale el momento angular del astronauta 2? ¿Cuánto dijimos? 0, ¿está bien? Y el momento angular total es la suma, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a decir ahora? Bueno, lo que vamos a decir ahora es que no hay fuerzas externas. No hay fuerzas externas, ¿sí? Si no hay fuerzas externas, el torque de las fuerzas externas es nulo, ¿sí? Si el torque de las fuerzas externas es nulo, eso quiere decir que el momento angular total es una constante. ¿Mm? ¿Está bien? El momento angular es una constante. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar, como bien dijimos recién, es el momento angular se mantiene constante, los astronautas empiezan a rotar, empiezan a rotar, o sea, empiezan a giran, o sea que de alguna manera empieza a haber una rotación. Una pregunta les hago. ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento, de cada astronauta? El P de cada astronauta. ¿Es constante el P de cada astronauta? No. Sí. Tiene que ser rápido la respuesta. ¿Es constante? ¿Sí? A ver, vamos a verlo. El P del astronauta 1, acá es así. Acá el P es así. En módulos constantes, pero no. Ah, bueno, entonces estamos hablando de otra cosa. Lo que es constante es el módulo. Entonces el P del astronauta 1, ¿cambia? Sí. Sí, cambia. ¿Está bien? ¿El P del astronauta 2 cambia? Sí.
Sí. ¿El P total cambia? ¿Sí? ¿Eh? No. No. ¿Cambia o no cambia? No cambia, claro. ¿Por qué no cambia? Bueno, se puede ver de varias maneras. Una manera de verlo es, no hay fuerzas externas. Entonces, el P es una constante. Pero aparte, ¿cómo se calcula el P total? Bueno, el P total se puede calcular de dos maneras. Se puede calcular como P1 más P2, P1 más P2, que ahora vamos a ver que también vamos a sacar que es cero, pero permítanme aparte decirles que el P total se calcula como la masa por la velocidad del centro de masa. ¿Y qué sacamos recién nosotros de la velocidad del centro de masa? Que era igual a 0. Pero Que era igual a cero. Entonces la cantidad de movimiento total es cero. Fíjense, y acá fíjense, lo que está pasando es, los dos tienen la misma masa y tienen la misma velocidad en valor. Y fíjense, si yo instante a instante sumo, por ejemplo, este vector, ¿no? Con este vector, los dos vectores son iguales y de sentido contrario, me va a dar cero. Si sumo este con este, también me va a dar cero, ¿no es cierto? ¿Lo ven eso? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? O sea que el L se conserva y también se conserva el P. ¿Y por qué se conserva el P? Porque no hay fuerzas externas. Bueno, vamos a tratar de ver algunas cosas más de la rotación. Vamos a entender un poquito más qué pasa con la rotación. Ah, no vamos a hacer eso primero. Creo que tenemos que hacer otra cosa antes. Antes de ver lo de la rotación, vamos a calcular, porque lo que pedía el problema, ¿saben qué es? Era calcular el momento angular respecto al centro de masa. Vamos a hacer la cuenta. Nosotros calculamos el momento angular respecto del origen de coordenadas, ¿no? Respecto de O. Vamos a calcular respecto del centro de masa. Para eso tenemos que tener presente cómo se relacionan los vectores. Entonces, fíjense, yo tengo acá el astronauta 1. El astronauta 1 tiene una posición que llamamos R1. Pero también tenemos el centro de masa que está fijo. Uy, ¿qué salió acá? Ahí estamos. No. ¿Ustedes están viendo todo esto? Hice lío, ¿no? A ver, vamos avanzando. Bueno, ahí volvimos. A ver, fíjense, el astronauta 1 está acá, tiene su posición, ¿no? Tenemos el centro de masa con la posición del centro de masa y tenemos la posición del astronauta 1 respecto al centro de masa, que lo vamos a llamar R1 asterisco. No sé si se acuerdan cuando calculamos el sistema centro de masa, habíamos dicho una manera de representarlo es para diferenciar este de este, es ponerle el asterisco. Entonces R1 asterisco quiere decir la posición del astronauta 1 medido desde el centro de masa. Eso nos va a permitir calcular el momento angular desde el centro de masa. Bueno, acá se los escribo. En los libros van a ver que se puede escribir así. Esta es una anotación, ¿no? La posición del astronauta 1 respecto al centro de masa, o R1 asterisco, para nosotros va a ser lo mismo. A veces, en algún problema, vamos a escribirlo así, R1 respecto al centro de masa, o en algún otro problema vamos a ponerlo así, R1 asterisco. Acá lo que vemos es que el vector R1, o sea, la posición del astronauta 1, se puede determinar como la posición del centro de masa más la posición R1 asterisco, ¿no? La suma de este vector más la suma de este vector me da el vector total. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Lo mismo vamos a poder decir de las velocidades, ¿sí? Si yo derivo respecto al tiempo esto, no me acuerdo si lo puse acá, sí, acá está. Si yo derivo respecto al tiempo esto, la velocidad, la derivada de R1 respecto al tiempo es la velocidad 1. Eso me da la velocidad 1 cm más la velocidad del centro de masa, ¿no? ¿Está bien? O sea, esto es una relación que de alguna manera, esto es de movimiento relativo, del primer parcial, ¿no? Yo tengo dos observadores, un observador O y un observador en el centro de masa. Esta es la manera de transformar las velocidades de un sistema al otro. Bueno, entonces,
yo tengo, fíjense, Profe, sí, ¿podríamos ver esa parte de vuelta? Porque me perdí con los CM de abajo, digamos, me pareció. Ahí, sí. ¿Cómo sería? ¿Lo podría repetir, por favor? ¿esto lo entendiste? R1CM más RCM. No, esa parte no. Bueno, lo que yo te digo es, vos tenés, el vector R1 es la posición del astronauta 1 respecto del observador, o respecto del sistema de coordenadas. Este vector es la suma, fíjate, es la suma vectorial. Si yo sumo este vector más este vector, me da esto, ¿no? Es la suma vectorial, eso es lo que estoy escribiendo acá. La suma vectorial de RCM más R1 asterisco, ¿sí? Es Ah, sí, sí, R1, sí. Ahí lo vi. Gracias. ¿sí? Y después digo lo mismo para las velocidades. Digo lo mismo para las velocidades. Entonces, si nuestro objetivo, esto les va a parecer raro. ¿Por qué? ¿Para qué el profesor o para qué queremos calcular esta cosa tan difícil? No, no es difícil. Van a ver que en cuerpo rígido vamos a tener que calcular las cosas respecto al centro de masa, porque el centro de masa es un punto muy especial. Entonces tenemos que empezar a aprender desde cosas fáciles cómo calcular cosas de respecto al centro de masa. Entonces, si yo quiero calcular el L del centro de masa, tengo que escribir el vector posición respecto del centro de masa. ¿Está bien? Respecto del centro de masa. ¿Y cómo lo escribo? Bueno, despejando de acá, ¿no? Fíjense, el R1 centro de masa, lo que tengo que hacer es pasar restando. ¿Me siguen? Ponemos R1 centro de masa es R1 menos R centro de masa. Eso es lo que vamos a hacer para calcular. Quiero calcular el momento angular desde el centro de masa. Entonces, hago esa resta. ¿Sí? Hago esa resta. Tengo R1 centro de masa, que es la posición del astronauta 1 respecto al centro de masa. El centro de masa está acá. ¿Y cómo lo escribo? Bueno, lo escribo como R1, que ya lo teníamos, menos el R del centro de masa, que ya lo teníamos también. Acuérdense, la posición del centro de masa era A sobre 2 por I versor más 3 medios de J versor. Esto ya lo calculamos, es la primera parte del problema. Entonces, hacemos la resta. Tengo que restar la parte de I versor con la parte de I versor y la parte de J con la parte de J. Al hacer la resta, fíjense que nos queda 5 metros segundo por T menos A sobre 2 por I versor, y acá nos queda 3 metros menos 3 medios, acá me comí el metro, me falta el metro poner acá. 3 metros menos 3 medios de metro me da 3 medios de metro, ¿no? Ahí entonces tenemos la posición de el astronauta 1. La velocidad del astronauta 1 respecto al centro de masa, fíjense, es la velocidad menos la velocidad del centro de masa. Pero la velocidad del centro de masa ya habíamos dicho que era 0. Escucho, digamos, yo no sé si voy muy lento, voy muy rápido, díganme ustedes, pues no escucho ni preguntas. ¿Van entendiendo? Se va entendiendo. ¿Se entiende? Sí, sí, Se entiende. Buenísimo. Está bien. Perfecto. Ustedes pregúntenme cosas. Si yo voy muy rápido me dicen y paramos. Entonces, ¿cómo calculamos el L del astronauta 1 respecto al centro de masa? Bueno, usamos la definición. La definición de L. ¿Cómo se calcula el L? El L se calcula, ¿sí? Se calcula como la posición del astronauta respecto de dónde? Del origen que estoy tomando. ¿Cuál es el origen que estoy tomando? El centro de masa. Producto vectorial con la masa del 1 por la velocidad 1 respecto de mi observador, que es el centro de masa. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer
es a la posición multiplicarla vectorialmente por la velocidad multiplicada por la masa. O sea, hacemos eso, fíjense, está acá, la posición, la masa la multiplico por la velocidad del centro de masa, ¿sí? No, por la velocidad del centro de masa no, la velocidad 1 respecto al centro de masa, que era 5. Hago la cuenta, ¿y qué me da? Me da menos 600. Fíjense que nos queda J por I. J por I nos da acá. ¿Sí? Nos da acá. ¿Está bien? Bueno, lo mismo tenemos que hacer con el astronauta 2. La posición del astronauta 2 la vamos a calcular de la misma manera. La calculamos como la posición del astronauta 2 respecto de O menos la posición del centro de masa. Esta es la posición del astronauta 2 respecto del centro de masa, respecto del observador que está acá. Y lo mismo hacemos, acá hay un error, esto es B2. Acá hay un error, es B2. ¿Sí? Entonces hacemos la misma cuenta, R2 del centro de masa es la masa 2 por la velocidad 2 del centro de masa. Acuérdense que la velocidad 2 del centro de masa era menos 5. Hacemos la cuenta y en este caso nos da lo mismo, ¿no? El astronauta 1 tiene un momento angular respecto al centro de masa igual al astronauta 2. ¿Por qué es eso que dan iguales? Bueno, porque en realidad las masas y las velocidades son iguales, ¿no? Y acá si hacemos la cuenta del L total respecto del centro de masa, vemos que la suma nos da igual que lo que teníamos antes. O sea, ambos observadores miden el mismo L. ¿Eso es siempre así? No siempre es así. Depende de si el centro de masa se mueve o no. O sea, vamos a escribirlo así, creo que los puse acá. Coincide con el L que habíamos calculado antes, pero no vale siempre. ¿Cuándo es que vale? Bueno, vale si la velocidad del centro de masa es 0, si la velocidad del centro de masa es nula, entonces vamos a encontrar que un observador que se encuentra en el origen de coordenadas y un observador que se encuentra en el centro de masa miden el mismo momento angular. Entonces, uno de los datos del problema, una de las cosas que pedía calcular el problema era calcular el momento angular respecto al centro de masa. Así que acá tienen en detalle, yo lo hice en mucho detalle, porque siempre hay dudas de cómo hacer estas cuentas. Ahora saben cómo calcular el L para un observador fijo en un sistema de coordenadas y cómo calcular el L respecto al centro de masa. En este caso dieron lo mismo. Ahora sí nos vamos a meter más con la rotación. ¿Alguna pregunta de la cuenta que acabamos de hacer? Profe, una pregunta. Si yo podría justificar justamente así, ponele, si en un examen me dicen este mismo problema y yo lo calculé desde el L0 inicial y me estaban pidiendo desde el centro de masa, ¿yo lo podría justificar como que va a ser igual porque la velocidad del centro de masa es 0? Sí, después vamos a ver, no hoy, vamos a ver un teoremita que nos relaciona justamente el momento angular respecto a un observador O que está en el laboratorio, si querés. El observador está en el laboratorio y el centro de masa está, el observador del centro de masa está justo ubicado ahí. Después vamos a verlo un poquito mejor, pero ya les voy adelantando que esos dos momentos angulares son muy importantes, y son tan importantes que reciben nombres distintos. El momento angular del observador O se lo llama momento angular orbital, y el momento angular que se mide desde el centro de masa se lo llama momento angular intrínseco o momento angular de spin. O sea, esos nombres se los voy tirando para que los vayan registrando, no para que los sepan ahora ya, pero sepan que calcular el momento angular desde un observador fijo o desde un observador del centro de masa es muy importante. Es tan importante que tienen nombres específicos. Y después vamos a ver que el momento angular de spin y el momento angular orbital es el mismo si la velocidad del centro de masa es 0. Bueno, vamos a meternos un poquito más con el tema de la rotación. Yo tengo que... Sí. Yo no entendí que el A desapareció en el momento angular. Sí, desapareció. Claro, ¿por qué desaparece? Porque fíjate, cuando vos haces el producto,
Cuando vos haces, el A está metido en la parte del inversor, ¿ves? Y el inversor, producto vectorial con inversor, es 0. Acá está metido en el inversor. Y acá también, fíjate, acá está metido inversor, ¿no? O sea que no importa el valor de A. No importa el valor de A. ¿eh? Claro. Fíjate que Ah, inversor por inversor es 0. Entonces solamente influye la parte del J. ¿Te das cuenta? sí, sí. Sí, nada, me estaba ¿Sí? confundiendo. Sí, sí. Bien. Esta cuenta, chicos, repásenla. Mírenla en detalle. Yo les diría que estudienlo, no lo tienen que estudiar de memoria, pero mírenla en detalle porque es muy importante para entender todo lo del momento angular. Cómo calcular momentos angulares. Desde el centro de masa, desde un observador O. ¿Mm? Bueno, Profe, y una consulta. El, dale. el menos, ¿Cómo? el menos, ¿por qué era? Ah, el menos de acá, ¿por qué vale El menos? menos Porque, claro, el menos 600 porque nos quedó J por I. El producto vectorial de J por I, fíjate, esto es algo que lo pueden hacer con la mano o lo pueden saber. Si haces J, hacelo vos con tu mano ahora. Haces J, producto vectorial con J es, hacelo con tu mano derecha, haces J, producto vectorial con I, y te da para dentro de la pantalla. Entonces quiere decir que va en dirección de menos K, no de K, menos K. ¿Está Sí. bien? Igual Sale de creo que producto vectorial. tenías una Sí, formulita, creo, ¿no? Que era. sí, se puede hacer así también. Yo tengo una regla memotécnica que es esta, escribir I, J, K, I, J, ¿no? Entonces cuando te Esa. mueves hacia la, claro, cuando te mueves hacia la derecha, cuando te mueves hacia la derecha es positivo y cuando te mueves hacia la izquierda es negativo. Entonces Sí. fíjate que acá vos tenés que hacer J con I, te va a dar menos K. J con I menos K. ¿Mm? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Bueno, vamos a meternos un poquito más con el tema de la rotación. Si tiene rotación, tiene velocidad angular. ¿Cómo les parece que será la velocidad angular? Constante, perfecto. ¿Cómo la podemos relacionar la velocidad angular con la velocidad que tiene el astronauta? A ver, ambos, no tiene ningún misterio de esto, ¿no? Ambos están haciendo un movimiento circular uniforme. ¿Cómo relacionamos la velocidad que tiene cada astronauta con la velocidad angular? Claro, con el radio, claro, perfecto, perfecto, sí, 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 perfecto. Entonces, fíjense, eh, estos, digamos, apenas se unen, están en esta posición, ¿no? Tengo el eje X, el eje Y, ¿sí? Tengo el eje X y el Y, se unieron. Después de un rato, bueno, rotaron un poquito. Roto los ejes también. Estoy rotando los ejes acá. La distancia de separación era 3 metros, ¿sí? La distancia de separación es 3 metros. Entonces va rotando, acá rotó 45 grados, acá rotaron 90 grados, ¿está bien? Pero bueno, fíjense que yo en todo momento podría calcular el momento angular, voy a volver a calcular el momento angular respecto al centro de masa directamente con la posición del centro de masa por la masa por la velocidad, ¿no? La posición del centro de masa la puedo poner como D sobre 2, ¿sí? D sobre 2 por J, y la velocidad del centro de masa la pongo como D, B1 por inversor. Entonces cuando hago este producto vectorial, fíjense que nos queda menos D sobre 2 por la masa por la velocidad del astronauta 1. Lo mismo tenemos para el astronauta 2. ¿Sí? La única diferencia ahora es que el vector posición es menos d sobre 2 y el vector velocidad es hacia la izquierda, o sea que es negativo. Pero bueno, estos dos, este vector B2 nos va a dar
igual en módulo a B1, porque los dos tenían la misma velocidad. Entonces las dos contribuciones me dan igual. Esto nos dio 600 cada uno, ¿no? Acá lo estoy escribiendo en letras, de alguna manera. Entonces, el L total es la suma de estas dos cosas, ¿sí? Entonces nos queda D por M por la velocidad. Este es el L total medido desde el centro de masa. Pero bueno, como bien ustedes dijeron, el largo de la barra es D. El radio del movimiento circular, ¿cuánto es acá el radio del movimiento circular? Bueno, el centro de masa está en la mitad. El radio del movimiento circular es D sobre 2. Entonces, a medida que va rotando los vectores, R y B se mueven de tal manera que el LCM es constante. Siempre el LCM va en dirección de K versor. Y la velocidad angular, ¿cómo la puedo calcular? Bueno, si conozco la velocidad y conozco el radio, ¿sí? Directamente la velocidad, los 5 metros sobre segundo, dividido el radio, ¿cuánto es el radio acá? 1,5 metros, me va a dar la velocidad. ¿Sí? Vamos a escribir los números, esto para que ustedes lo tengan. La velocidad 1 es 5 metros sobre segundo, es la velocidad que llevaba cada astronauta, dividido el radio del movimiento circular. El radio del movimiento circular es la mitad del largo de la barra, o sea, dividido 1,5 metros. ¿Está bien? Entonces yo podría escribir, fíjense, en vez de escribirlo en función de la velocidad, lo podría escribir en función de la velocidad angular. Lo podría escribir en función de la velocidad angular. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reemplazar el V1 por omega por D sobre 2. Si hago esto, me doy cuenta que el momento angular respecto al centro de masa lo escribo en función de la velocidad angular. Y la velocidad angular, el vector velocidad angular, ¿cómo lo escribo el vector velocidad angular acá? ¿Cómo es el vector velocidad angular? Si yo quisiera escribir el vector velocidad angular. ¿Cómo? O sea, sería omega por R en K versor. Claro, me queda omega. ¿Y cuál es la dirección del vector velocidad acá? El sentido, mejor dicho. ¿Cuál es el sentido? ¿Allá arriba? Va en dirección Z. En dirección C. Z es para afuera, ¿no? Habíamos dicho. ¿Va para afuera o va para adentro el vector de velocidad angular acá? ¿Cómo hago para saber el sentido? Bueno, es que hago la rotación con la mano de la derecha. ¿Para dónde me queda la velocidad angular? ¿Para adentro de la pantalla o para afuera de la pantalla? Para adentro. Para adentro, ¿sí? O sea que, fíjense, este resultado que es muy importante, que ya lo habíamos hablado un poquito cuando hablamos del momento angular. El momento angular está asociado con las rotaciones. Y fíjense, acá estamos viendo que el momento angular me queda el L, ¿no? El L, vamos a escribirlo por acá. El L me queda el L del centro de masa, ¿no? El L total del centro de masa. Me queda, ¿qué me queda? Me queda la masa por la distancia al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Dividido 2 por la velocidad angular. O sea, ¿qué nos queda? Que el momento angular es paralelo a la velocidad angular. ¿Se acuerdan que este es un resultado que yo les comenté que era muy interesante? El momento angular, la velocidad angular, ¿sí? Son vectores paralelos. ¿Esto es una propiedad que vale siempre? No, no vale siempre. En ciertos casos vale. En los problemas que nosotros vamos a usar en cuerpo rígido, vamos a hacerlo así. La velocidad angular paralela al momento angular. Pero bueno, lo que quiero que ustedes vean acá es que
el momento angular es constante. ¿Por qué? ¿Por qué el momento angular es constante? Dígamelo así rápido. Porque la velocidad del centro de masa es cero y las masas son iguales. Bueno, podría ser un motivo, pero hay un motivo más profundo, basado en ecuaciones más profundas. Son cero. ¿Por qué? Los torques externos son cero. Exactamente, el torque externo es cero. Entonces el momento angular es constante. Y fíjense, que el momento angular sea constante nos indica que la velocidad angular va a ser constante. Entonces velocidad angular constante significa que cada partícula va a ser un movimiento circular uniforme. Ahora, lo interesante es que en la tercera parte del problema, el problema nos dice que uno se empieza a acercar al otro. ¿Sí? Se empieza a acercar al otro. Si se acercan, ¿qué pasa? Bueno, la distancia cambia, porque creo que se acerca y queda a mitad de distancia, ¿no? ¿Qué les parece que pasará? Por ejemplo, ¿el momento angular se conservará si uno se acerca al otro? Pregunto. Va a cambiar, ¿no? ¿Cambiará? ¿Cómo será la cosa si uno se acerca al otro? El momento angular cambia, ¿no? Porque cambia el radio. Cambia el radio y entonces el momento angular cambia, decís vos. Claro, empezarían a rotar más rápido, ¿no? Parecería que cambia, pero a ver, pensémoslo más profundamente. Están los dos astronautas girando, ¿no es cierto? Están girando. Se empiezan a acercar. ¿Hay fuerzas externas que están actuando ahí? ¿Hay fuerzas externas? Pregunto. Cuando se acerca uno al otro. Uno tira de la barra. ¿Cómo son esas fuerzas que hay ahí? ¿Son externas? Internas, ¿no? Centrales. Son fuerzas internas, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay fuerzas externas? No. No, no hay fuerzas externas. ¿Y entonces qué tiene que pasar con L? Tiene que ser constante. Tiene que ser constante. ¿Cuánto nos había dado? Menos 1200 por cada versor era, ¿no? Entonces el E tiene que ser el mismo, menos 1200 por cada versor. Ahora, si la distancia es más chica, ¿qué pasa con omega? Es más grande. Se agranda, perfecto. A ver, esto, si lo entendieron una parte fundamental de la materia. A ver, alguna chica que haga patín o que haga, bueno, no puede ser chico también, que haga patín o que haga ballet. Hay en ballet artístico, en patín artístico, en ballet, es algo muy común que la bailarina rota sobre su eje, ¿no? Está rotando sobre su eje, y en un momento pone los brazos hacia el centro. ¿Qué les parece que pasará? A ver si alguien, seguramente lo habrán visto en algún momento, alguno de ustedes. Gira más ¿Qué pasa rápido. cuando Gira más rápido. gira más rápido? ¿Y por qué gira más rápido? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que se conserva y qué es lo que varía? Varía A ver, el centro de masa. Sí, dale. Varía ¿Cómo? la distancia del centro de masa, por eso gira más rápido. Varía la distancia, es parecido a los astronautas. Es parecido a los astronautas. Los astronautas se acercan. El momento angular se tiene que mantener constante porque no hay torque de fuerzas externas. Y entonces, si el momento angular se mantiene constante, lo que está pasando es que la velocidad angular debe aumentar. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si entendieron esto, chicos, entendieron una parte muy importante de la materia, de la conservación del momento angular. Piénsenlo bien. Eso es lo que vamos a mostrar ahora. Yo tengo los dos astronautas moviéndose inicialmente a una distancia de 3 metros. Y después, los dos astronautas, bueno, estamos diciendo que el L se tiene que conservar. ¿Por qué se conserva? Porque no hay torque en momento de fuerzas externas. Y después, los dos astronautas se acercan. Entonces, la velocidad angular tiene que aumentar. La velocidad que tienen acá también va a aumentar. También va a aumentar. ¿Y cómo la podemos calcular?
¿cómo les parece que podemos calcular la nueva velocidad angular? Díganme ustedes. Si yo digo, antes tenía una distancia de 3 metros y me daba, ¿cuánto era? Me daba 3,3, ¿no? Era la velocidad angular que calculamos, a ver. Y 3,33 daba la velocidad angular. ¿Cómo puedo hacer? Ahora, antes la distancia era 3 metros y me daba 3,3. Ahora la distancia es 1,5. ¿Cómo puedo hacer? Claro, ahí acá, Walter dice, tiene la clave. El L se tiene que conservar. Entonces, lo que tengo que hacer es que d cuadrado por omega sea lo mismo. Eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Mm? Estas dos cosas, esto y esto, tienen que ser iguales. Entonces, lo que tengo que decir es que omega prima, el nuevo lo llamé prima, omega prima nuevo, por d prima cuadrado, tiene que ser omega por d cuadrado. Entonces paso el d prima cuadrado dividiendo. ¿Quieren que lo escribamos eso o se entiende? Omega por d cuadrado, esto lo tengo que pedir para que el L sea el mismo. Omega prima por d prima cuadrado. Y entonces paso dividiendo el d prima cuadrado. ¿Sí? Bueno, hago la cuenta y efectivamente me da 13,33 1 sobre segundo. Se incrementó bastante, porque pasó de 3,3 a 13, se multiplicó por 4, les diría. ¿Entienden esto? O sea, acá se conserva el L, hace que roten mucho más rápido. Ahora, la pregunta que les voy a hacer, la última pregunta importante del programa, porque ya nos estamos yendo casi de la hora y tenemos que hacer unas cuentas más. ¿Qué les parece que pasará con la energía acá? Bueno, primero, no hay energía potencial porque estamos alejados, ¿no? Lo que tengo que pensar es en la energía cinética, ¿no? Profe, ¿Qué les parece? Sí. ¿puedo hacer una pregunta que me quedó ahí en el aire? Dale. ¿No actúa ninguna fuerza de rozamiento cuando, por ejemplo, en el caso de la patinadora, no se considera despreciable el rozamiento? Claro, bueno, sí, puede ser en el piso. Claro. Claro, obviamente hay una fuerza de rozamiento, sí. A ver, la patinadora no va a rotar infinitamente, hay un punto de rozamiento, pero la patinadora, está rotando, ¿no? Suponete que es la patinadora de patín artístico, está rotando, viste, en el lugar. En el momento en que se encoge los brazos, de golpe se incrementa terriblemente la velocidad. Por ejemplo, acá estamos viendo, mirá, se multiplica por 4. Bueno, eso depende mucho de las masas, ¿no? Nosotros en la facultad, cuando hacemos los experimentos demostrativos, tenemos una tarima que sentábamos un alumno. De hecho, hay un video, fíjense, en la parte del campus está el video. Sentábamos un alumno, lo hacíamos rotar con 2 masas pesadas de hierro, y los hacíamos agarrar al medio, y se nota terriblemente cómo rota mucho más rápido. Con una tarima, pero obviamente el rozamiento influye. Lo que pasa es que si vos tomás justo antes y justo después del movimiento, ves un incremento terriblemente grande. ¿Está bien la respuesta? ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno, ahora les hago la pregunta, y es la última pregunta, y vamos a hacer el desarrollo. Les pregunto, ¿qué pasa con la energía? ¿Qué les parece que pasará con la energía? No hay energía potencial, están en el espacio los astronautas. Hay solamente energía cinética. ¿Qué les parece que pasará con la energía? Como no hay Bueno, fuerza. Walter dice, parece que comenta, ¿cómo? Que si no hay fuerzas externas, no ejercen trabajo, entonces la energía cinética se tiene que conservar. O sea, tiene que ser energía final y inicial, tienen que ser iguales. Bueno, el razonamiento parecería bastante bien, pero no está bien. Y te digo una cosa, que está bueno lo que dijiste. ¿Por qué? Porque no lo vamos a ver hoy porque no vamos a tener tiempo. Lo vamos a ver la próxima. Pero, increíblemente, vieron que para la cantidad de movimiento es solamente fuerzas externas. Para el L es el torque de las fuerzas externas. Pero para la energía, increíblemente, influye no solamente las fuerzas externas, sino las fuerzas internas. Cuando hay trabajo de fuerzas internas, la energía no se conserva. Ahora vamos a hacer las cuentas y se lo voy a mostrar bien.
Pero lo que está pasando acá, fíjense, el astronauta, uno de los astronautas está agarrado de la barra, y para moverse se tiene que mover en la dirección hacia arriba, ¿no? En la dirección de la fuerza. Hay un trabajo positivo que él hace. Él tiene que hacer mucha fuerza para acercarse. Hay un trabajo positivo. Es el trabajo de una fuerza interna. Y ese trabajo de la fuerza interna varía la energía. Entonces, después vamos a ver la próxima clase que tenemos 3 teoremas de conservación. La conservación del L, la conservación del P, la conservación de la energía. Para el L solo importan las fuerzas externas. Para el P solo importan las fuerzas externas. Pero para la energía no, importan las externas y las internas. Hacemos la cuenta. Vamos a hacer la cuenta. Fíjense. Calculamos la energía porque tenemos todo. Tenemos las masas, ¿sí? Tenemos las masas. A ver. Fíjense que tenemos las masas, tenemos las velocidades. También podemos escribirlo así. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si ustedes hacen esa cuenta, reemplazan lo que es la velocidad en función de la velocidad en función de la velocidad angular. ¿Se entendió cómo sale esta ecuación de acá? ¿Lo ven esto? ¿Se entiende? ¿Lo puedo escribir? Fíjense, las dos masas son iguales. Las dos velocidades son iguales, ¿no? Entonces, acá me queda un medio más un medio es 1. Directamente es la masa por la velocidad al cuadrado. Y después lo que hago es reemplazar la velocidad por d sobre 2. La velocidad lo reemplazo por omega d sobre 2. Esto de acá es la velocidad 1c. Vamos a escribirlo. Acá estoy calculando la energía cinética antes de que los astronautas se muevan hacia el centro. Esto es B1c. Bueno, vamos a hacer la misma cuenta después. Después, si hacemos la cuenta, bueno, tengo que poner acá D' por omega' sobre 2. Acá tengo que poner, bueno, la nueva velocidad angular que era 13, ¿no? Esto es 13. Fíjense que la nueva velocidad angular se incrementó por 4. Omega' es 4 veces, omega' es 4 veces omega. Una era 3,3 y otra es 13. Como la velocidad se incrementó por 4 y la distancia en realidad disminuyó a la mitad, la velocidad, la energía cinética se incrementa, fíjense, y se incrementa un montón. 4 veces se incrementó la energía cinética. ¿Y por qué se incrementa? Bueno, porque el astronauta se mueve con una fuerza, se mueve, el desplazamiento del astronauta es hacia el centro del movimiento, es hacia el centro, entonces hay un trabajo de fuerza interna, hay un trabajo de la fuerza interna, que es distinto de 0. Ese trabajo de la fuerza interna, ¿sí? Ese trabajo de la fuerza interna es en realidad mayor que 0, vamos a escribirlo, y hace que la energía aumente. El trabajo de la fuerza es mayor que 0, decimos. El trabajo de la fuerza interna es mayor que 0. Y entonces tenemos que la energía no se mantiene constante, sino que se incrementa. Quería, bueno, no sé si hay una pregunta de este planteo, de esta cuenta. ¿Entendieron la cuenta? ¿Se ¿Podrías perdieron? Perdón, sí. Dale, decime. Sí, decía si podría repetir la última parte que no entendí muy bien lo de la fuerza con el trabajo. Claro, lo que digo es, el astronauta está en esta posición, fíjate, por ejemplo, el astronauta de abajo está en esta posición,
y tiene que hacer un trabajo, se tiene que desplazar, ¿no es cierto? La dirección de desplazamiento es esta. Se desplaza hacia el centro del movimiento, hacia el centro, hasta el centro de masa. Entonces, la fuerza que tiene que hacer y el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados. Fíjate, pasa de esta posición que está a 3 metros del compañero, a quedarse a 1,5 metros del compañero. Entonces, claramente nos damos cuenta que hace un trabajo positivo, y eso produce que tengamos un aumento de la energía. A ver, Omar dice, si los astronautas se acercaran antes de agarrar la barra con esa velocidad de 1 y 2, pero aparte de ello, cada uno rotara alrededor de su eje, ¿se moverían en el mismo plano en el que están, moviéndose ahora? Bueno, no entiendo bien el planteo que me decís, Omar. Ah, sí, ya sé lo que decís. Es un planteo de Roeder. Hay que pensarlo en detalle. No es para contestar hacia el toque el planteo. Léelo en detalle y me consultás el planteo de Roeder, Omar. ¿Te parece? Bueno, estamos medio sobre el límite. Yo tenía más cosas para contarles, pero bueno, las contamos la vez que viene. Solamente quería un poco resumir acá los teoremas de... Esto lo tenemos que terminar de ver la clase que viene, pero quería contarles un poco lo que les acabo de decir, los 3 teoremas de conservación que son muy importantes. El primero nos dice cuándo se conserva el impulso lineal o cantidad de movimiento. El impulso lineal o cantidad de movimiento de un sistema de partículas se conserva si las fuerzas externas son 0. El segundo nos dice cuándo se conserva el momento cinético, momento angular. Se conserva si el torque de las externas es 0. Y el último teorema, que no lo demostramos, lo vemos en la clase que viene, nos dice que el trabajo, la energía mecánica, se va a conservar solamente si el trabajo de las no conservativas internas y externas es 0. O sea, acá influyen las fuerzas internas también. Esa es una gran diferencia con respecto a los otros 2 teoremas. Vamos a remarcarlo, a ver si esto me permite remarcarlo. Acá lo que quiero que resalte es esto, ¿no? Esto es muy importante. O sea, en la energía influyen las fuerzas internas. En los otros 2 teoremas no aparece la fuerza interna. Bueno, estamos a 5 minutos de las 11. Yo diría que dejemos acá. No sé si hay alguna pregunta para hacerme. Yo quería hacer este problema en detalle. Para mí es un problema fundamental, este problema de los astronautas, que también en la guía creo que está con patinadores sobre hielo, creo que es. Pero es igual, es el mismo problema. Es un problema muy lindo. Tienen que saber hacerlo porque es muy común que se tome este problema. Es un problema conceptualmente muy importante. En todas las partes. ¿Sí? Por ejemplo, esto que la energía no se conserva, que aumenta la energía. Es muy importante. ¿Alguna pregunta sobre lo que estamos haciendo? Profe, yo no entendí lo de la velocidad. Era 4 veces. Ah, sí, sí. Eso, mira, sale a hacer la cuenta, ¿eh? Mira, fíjate, a ver, cuando vos, fíjate, ¿por qué te da 4 veces? Viste que acá la velocidad angular, fíjate, nos daba 3, ¿no? Vamos a escribirlo. Antes de que se acerque nos daba 3,33. 3,33. ¿Por qué nos da 4 veces? Porque fíjate, acá está elevado al cuadrado. La distancia en realidad es la mitad. Pero como está elevado al cuadrado, nos queda 2 al cuadrado, nos queda 4 veces. O sea, la velocidad nueva es 4 veces la velocidad vieja. ¿Sí? Sí. ¿Lo entendés eso? Porque está elevado al cuadrado, porque la distancia está elevada al cuadrado acá. ¿Sí? Está elevada al cuadrado. ¿Sí? Esto hay que hacerlo valer para que el momento angular sea el mismo. ¿Estamos? Sí.
Sí, sí, quedó claro. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces los dejo libre. Pueden ir a la práctica. ¿Mm? Bueno, gracias a ustedes. Voy a tratar de que para la nochecita estén las notas del parcial. ¿Mm? Bueno, nos vemos. Chao, gracias por la clase. Chao, profe. Bueno, Chao, profe, gracias. chao, nos vemos.